aquí. Bienvenidos, hermanos. Hoy seguimos con el vigor espiritual y la salud emocional con las promesas del Señor. A veces el estudio no pareciera que se hace énfasis en promesas, pero verdaderamente cada aspecto que analizamos sí se convierte en una promesa, porque es algo que Dios nos da y está en nosotros de disfrutarlo, de usarlo, de valorarlo, ¿no? Como la semana pasada veíamos la misericordia de Dios y alguien puede decir, bueno, eso no es una promesa, pero la misericordia de Dios lo es, porque si no nos apropiamos de ella, pues no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros. Y en sí, la misericordia, vimos como dice el versículo, mejor que la vida es la misericordia de Dios, que no nos da a lo que nos merecemos, ¿verdad? No nos castiga, no nos rechaza, no nos condena, al contrario, provee en su amor y misericordia los medios para disfrutar de esta bendición. Así que hoy vamos a seguir con la letra M. Estaba debatiéndome entre el tema del matrimonio y sí lo vamos a topar porque es una bendición y tiene bastantes promesas dentro de ese tema. Pero hoy vamos a estudiar la palabra mansedumbre. Y la palabra mansedumbre, déjenme lo busco por acá, acá estamos. Vamos a ver el primer versículo bajo ese tema, la mansedumbre, y después vamos a explicar lo que es y después vamos a ver cómo se aplica a, a nuestras vidas. Muy bien, Eclesiastés 10:4 en la segunda parte dice, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. En el versículo completo habla de cómo a veces los príncipes, o puede decirse los principales, los que están en autoridad o alguien simple y llanamente eh, que estemos tratando, que cómo puede un príncipe ofender o decir cosas que hieren, ¿verdad? Pero la mansedumbre es la que va a causar que esa ofensa no avance, que no siga ganando terreno en nuestra mente, en nuestro corazón, la mansedumbre. Pues vamos a ver qué es mansedumbre. El diccionario secular dice que es una actitud mansa, tranquila u obediente. Por ejemplo, dice su mansedumbre a veces resulta molesta. Acuérdense, esto es un diccionario secular, ¿no? El diccionario Larousse, y ponen ese ejemplo. Al mundo a veces le molesta la tranquilidad de otros, le molesta la actitud mansa. A veces la gente quiere que se responda, ¿verdad? Que se sea peleonero, ¿no? Y eso, por eso pone ese ejemplo el mundo, dice su mansedumbre a veces resulta molesta. Otra característica de la mansedumbre o definición puede ser la docilidad. Es dócil, ¿verdad? Acá otro concepto dice una condición tranquila y apacible de algunos animales y elementos de la naturaleza. Por ejemplo, dan esta ilustración, dice, me relaja contemplar la mansedumbre de el lago, ¿verdad? Como ver el mar tranquilo, esa es la idea. El mansedumbre es sinónimo de humildad o tranquilidad. Uh, a veces hablamos en esos términos de los animales, ¿verdad? Este animal es bien manso, decimos, es bien dócil, ¿no? Hay otra palabra que se usa mucho en los ámbitos, yo diría más mexicanos, pero pueda que también en otros países lo usen, que se dice es muy noble. Cuando dices esta persona o este animalito
tiene nobleza, ¿no? Es muy manso, muy dócil. Am, También el diccionario dice no solamente que es una actitud, ¿verdad? Algo que uno, eh, cómo responde, ¿verdad? Pero también puede ser la calidad, o sea, tener ese atributo, calidad de manso, suavidad y benignidad en la condición o en el trato. Eso es muy importante para el creyente. El creyente se le da este regalo y también se le anima a que lo fomente en su vida, ser dócil, ser suave, ¿verdad? Hay gente que por naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Se crían tal vez respondiendo ásperamente o, o siendo agresivo. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Él es el ejemplo máximo de mansedumbre, de humildad, de suavidad, ¿verdad? Eso me impresiona mucho de nuestro Señor, porque a veces la imagen que damos como cristianos, ¿verdad? Es áspera, ¿verdad? De dureza, de cuestionamiento, de señalamiento, de estar juzgando. Si ustedes se fijan, los predicadores, hay ramas enteras de denominaciones cuya predicación es agresiva, es áspera, es de griterío, y la gente cree que eso es llenura del Espíritu Santo, cree que es poder, y es una mala representación de quién es Dios, de cómo es nuestro Señor Jesús, porque Él es manso y humilde, es suave, Él es apacible, muy aquí benigno, ¿verdad? Es el trato que Él daba a la gente, nunca fue, es ni será agresivo ni rudo, ¿verdad? Así señalando y verás lo que te va a pasar, nunca. El Señor nos habla de que es su benignidad lo que llama al arrepentimiento, su amor, su ternura, nos lleva a responder, porque humanamente no respondemos bien a ser maltratados. O sea, si nos tratan mal, pues, hay resentimiento, ¿verdad? Hay dolor, hay tristeza, no hay una respuesta eh, positiva en ternura. Puede que haya respuesta, porque hay gente que es movida por el miedo, hay gente que es movida por la amenaza, ¿verdad? Más que pero eso no es un amor verdadero, eso es una falsificación del trato que Dios quiere que disfrutemos entre unos y otros, ¿verdad? También aquí el concepto dice que la mansedumbre es la aplicación a los animales y a las cosas insensibles, como se puede hablar del mar, la naturaleza, se le puede dar esos atributos, ¿no? Está manso o está mansa, el río está manso o el mar está manso, ah, y a los animalitos también. Ese es el concepto secular. Ahora vamos a ver el concepto bíblico. Esta palabra se pronuncia marpai, marpai, se escribe marpe, es la palabra que se usa cuando se habla de mansedumbre. La palabra marpe quiere decir salud, sanidad o cura. O sea, la mansedumbre trae sanidad nuestras emociones. Es algo medicinal, es un remedio. El, la Biblia en inglés, la palabra marpai la traduce como ceder. Esta palabra se usa en la traducción en inglés, en este versículo que leímos. Aquí nosotros en español se nos traduce la palabra hebrea por mansedumbre, o sea, suavidad, dulzura, ¿no? Tranquilidad, obediencia. Ah, en la Biblia en inglés se dice el que cede, el que deja pasar al ofensor, deja pasar también grandes ofensas. El ceder, la mansedumbre. Eso es
es una de las palabras que se usa para hablar de mansedumbre en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también se usa la palabra anabaj. Anabaj quiere decir modestia. Modestia implica un concepto de qué es lo que cree uno de uno mismo. Ah, el mundo, obviamente, como siempre, lleva la contra a lo que Dios dice. Dios dice que si uno es modesto, que uno debe de tener un concepto propio bajo, o sea, decir de uno mismo, eh, yo no me merezco eso, pero Dios me lo da. Eso nos lleva a ser agradecidos, pero el mundo dice lo contrario, que uno debe de tener un súper alto concepto de uno mismo y así contrarrestar eh, los sentimientos de inferioridad. Pero es cuando uno entiende su posición ante Dios que se llena de gozo, que se llena, que es algo maravilloso lo que Dios causa cuando no es una baja estima de conmiseración, de hacerse como yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. No es eso cuando se habla, es todo lo contrario, es reconocer que valemos mucho para Dios y en nuestra condición pecaminosa, Él nos recoge así en Cristo Jesús y nos da una posición real, ¿verdad? Una posición especial en Dios, no porque nos lo merezcamos o no por quienes somos, sino por quién es Dios y cómo Él nos rescata, ¿verdad? Eso es modestia, reconocer nuestra posición ante Dios y darle gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es anabá, reconocer nuestra posición, ser modestos, entender la clemencia divina, ¿no? Eso nos lleva a ser amables, porque entendemos, Dios me amó a mí tal y como yo era. Ahora yo puedo amar a otro en la condición en que esté, porque en esa condición estaba yo antes, ante Dios. Obviamente, humanamente podemos hacer niveles y decir, yo soy mejor que tú, yo me merezco más que tú, pero ante como balanza de Dios. Todos estamos faltos, es la idea, ¿no? Todos hemos fallado, nadie somos perfectos, solo Dios. Y entonces cuando entendemos que estamos también desbalanceados, ¿no? Tenemos compasión por otros que andan desbalanceados porque no tienen a Dios. Así que el anabaj es tener un concepto apropiado de cómo Dios nos ve y cómo Dios, tanto antes de Cristo como después de Cristo, cómo Él nos veía y cómo nos ve ahora, para que nosotros podamos ser humildes, para que podamos um, estimar y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y asimismo ver el valor que otros tienen para Dios. Trabaja de esa manera. Cuando uno se apropia primero para uno, puede entender y dar esa misericordia, dar esa mansedumbre a los que nos rodean, ¿verdad? Así que vamos a ver unos versículos para ampliar un poquito el concepto y a aceptar la palabra del Señor para nuestras vidas. A veces traemos conceptos errados, arraigados por cultura, por educación, a veces el mismo medio es agobiante, ¿verdad? Que exige, ¿no? Soberbia, ¿no? Arrogancia, exige ser rudo para que te hagan caso. Hay veces gente que, por a veces países, hay esos estilos de vida, mientras alguien más grita, más eh, hace berrinches, más atención se le pone, porque dice, uy, él es difícil, hay que hacerle caso, ¿no? Pero con Dios es al revés. Y cuando uno viene a Cristo, el Señor le transmite la cultura celestial, que es contraria al mundo, ¿no? Eh, y eso refleja confianza en Dios,
porque si no, si aplicamos la ley del mundo a nuestra manera de ser, no estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Aquí dice Sofonías 2:3, miren, cómo nos va a explicar el Señor. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto obviamente es una porción escrita para el pueblo judío, ¿verdad? Que siempre se rebelaba contra Dios. Pero el profeta nos explica que la justicia y la mansedumbre son cosas que se deben de buscar, vienen de Dios, solamente de Él, el tener poder tener esa actitud de responder suavemente, de ser amable, de ser suave, ¿verdad? Ser tranquilo, viene de Dios y uno tiene que buscar no nos van a hacer por naturaleza, porque por naturaleza todos somos hijos de ira, lo mismo que los demás, estamos bajo condenación y reflejamos cuando no se tiene al Señor Jesús, esa condición es de coraje, de amargura, de condena que viene del enemigo, ¿verdad? Y por eso dice aquí, obviamente no se aplica, aquí le pone quizá, tal vez habría que ver el original, pero está hablando al pueblo de Israel y por ende también al creyente, no debe de buscar la justicia de Dios, la mansedumbre. Si alguien me ofende, yo sé que Dios es justo, ¿no? Y Él se va a encargar. Esa es la idea de dejarle las cosas al Señor y eh, vestirse de esa actitud de mansedumbre, de no responder, no pelear, uh, ser tranquilo. Aquí nos explica Pablo cómo se puede aplicar la mansedumbre. Dice 1 Corintios 4, 19 al 21, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Está hablando porque había un problema en la iglesia a los Corintios, en la iglesia de los Corintios, que se habían levantado grupos que decían, nosotros creemos o seguimos a Pedro, nosotros seguimos a Apolos, nosotros seguimos a Pablo, otros decían, nosotros seguimos a Cristo. Y habían contiendas, habían pleitos, unos se creían más espirituales que otros y había mucho pecado de inmoralidad también dentro de la iglesia de los Corintios. Y Pablo dice, yo voy a regresar y voy a ir a ver a estos que están envanecidos, están mal en pleitos y contiendas y están en inmoralidades y voy a hablar porque no me interesan las palabras. Las palabras, cualquier persona puede hablar cosas de Dios, dice, pero el reino de Dios no consiste en palabras, en estar hablando que yo y hago esto y el otro, sino en el poder de Dios en uno a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero ver, dice Pablo, o sea, el poder de Dios en tu vida. La presencia del Espíritu Santo trae fruto. La presencia del Espíritu Santo trae cambios y trae manifestaciones divinas en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, de comportarnos. Eso es lo que quiero ver, dice Pablo. ¿Qué queréis? Dice, iré a vosotros con vara. Está hablando como un padre, ¿no? Como voy a corregirlos o quieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre. Espíritu, aquí noten que vamos a ver varios versículos que habla de ese espíritu de mansedumbre. La palabra espíritu es la misma palabra que se usa para el espíritu en general, espíritu de Dios, el neuma. Neuma. Por ejemplo, ahí la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Se escribe Pneuma. P primero, pero no se pronuncia la P en esta palabra griega, neuma. El espíritu de mansedumbre puede ser el espíritu humano, puede ser el espíritu divino, el neuma. La actitud es esa
es como algo que lo moviliza a uno. El espíritu es el que nos da vida. Sin el espíritu estamos muertos. Entonces, que tengan una vida de mansedumbre, que tengan una actitud de mansedumbre, que tengan esa energía de mansedumbre, prácticamente como esa inclinación. Eso es lo que quiere Pablo, llegar con ellos con un espíritu tranquilo, suave, amable, un espíritu dócil, un espíritu humilde, ¿verdad? Es la traducción de mansedumbre. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de la mansedumbre como el fruto del Espíritu Santo. El mundo no tiene esto viene de Dios, es una consecuencia de tener al Espíritu de Cristo en uno, en la vida, ¿no? Es el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, o podemos decir humildad, docilidad, ¿verdad? Tener ser un trato amable, ¿verdad? Y la templanza. Y contra tales cosas no hay ley, no hay nada que tumbe, ¿verdad? Que acuse o que no hay nada que sobrepase al fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay una obra humana, como por ejemplo decir, yo obedezco la ley, ¿verdad? Yo practico esto, cuando uno puede tener esta consecuencia de tener el Espíritu de Dios en la vida. Y todo el creyente que reconoce a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Cristo, ¿verdad? A Jesús como el Rey, recibe a través de su Espíritu Santo estos regalos. ¿Verdad? No es del hombre, de la mujer, el decir, oh, me voy a esforzar para ser más paciente. Ya Dios nos ha dado este fruto, tenemos que eh, dejarlo, eh, ¿cómo es la palabra cuando uno dice? Presumirlo, tal vez, hablando, cuando uno tiene un arbolito, ¿verdad? Y tiene fruto, nos encanta enseñar, decir, miren lo que tiene mi árbol, tiene aguacates, tiene manzanitas, miren, salieron duraznitos, miren cuánto, cualquier fruto que sea, uno lo muestra, ¿verdad? No lo esconde y cuando cae el fruto lo regala, ¿verdad? Cuando es mucho, se me va a desperdiciar los limones, se me van a desperdiciar cualquier fruto, los mangos, ¿verdad? El fruto, por eso Dios usa esta analogía, porque el árbol produce el fruto naturalmente, no se esfuerza por tenerlo, ya es algo natural, es de la naturaleza del árbol. Igual, el creyente, por tener la presencia del Señor Jesús, por naturaleza va a dar este fruto, pero está en nosotros mostrarlo, ¿verdad? O sea, no taparlo con las hojas de nuestra vida, sino más bien dejar que la gente lo disfrute y pueda beneficiarse del fruto que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que no es algo que uno logra con un esfuerzo humano, decir, quiero ser más paciente. Le podemos pedir al Señor, obviamente, pero Él ya nos ha dado de su Espíritu para que seamos pacientes. Ya tenemos abundancia del Espíritu de Dios. Él ha derramado su amor en nosotros. Su presencia es gozo. Cristo es el príncipe de la paz. Él es el ejemplo de la paciencia, de la amabilidad, de la humildad. Ya lo tenemos. Simple y llanamente tenemos podemos, sería la palabra, no es algo obligado, ¿no? Como que tenemos que, sino que podemos, por la misericordia de Él, mostrar estos frutos en nuestra vida, en cada ocasión, en cada desafío que la vida nos traiga. Aquí viene la misma idea, Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí está la misma, el neuma, ¿verdad? Esa actitud, con una vida humilde, ¿verdad? No de crítica, no de cinismo, no de ah, dureza, aspereza, ¿verdad? Ah, sé que humanamente eso será lo primero que viene a nuestra mente, ¿no? Ya estamos cansados, pero Dios nunca se cansa de nosotros. Ya estamos, por ejemplo, podemos decir, ya hay que, no soporto esto, ¿verdad? Pero Dios nos aguanta a nosotros, ¿verdad? Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno no tiene mansedumbre con otra persona, lo que estamos diciendo es, yo soy superior a ti, ¿verdad? Nunca haré eso que tú estás haciendo. Estamos pensando que no estamos propensos a caer en esa misma situación. Y la vida da vueltas, el mundo da vueltas, ¿verdad? Y uno a veces dice, ah, el tiempo es el que se encarga, ¿verdad? De enseñarnos nuestro corazón verdaderamente. Y Dios a veces permite circunstancias para que entendamos nuestra posición, cómo somos nosotros mismos. Por eso dice las escrituras que el corazón humano es bastante malvado, ¿no? Y no lo conocemos. Dependiendo de las circunstancias, es que afloran situaciones que nunca nos imaginábamos que tendríamos. Pero la mansedumbre es la que mantiene esa balanza. No te voy a condenar porque Dios no me condena. Te voy a tratar con compasión, con humildad. Te voy a tratar con dulzura, aunque no es mi naturaleza hacerlo, pero porque Jesús vive en mí, es la naturaleza de Él la que voy a dejar que aflore, ¿verdad? La que salga la naturaleza de Él, no la mía. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo no es de condena, sino es de perdón. La ley de Cristo no es de señalamiento. La ley de Moisés es pura acusación. Fallas, fallas, fallas. No sirves, no sirves, no sirves. Tú, muerte, muerte, muerte. Condena, condena. La ley de Moisés es maldición, aunque es perfecta, pero es maldición para el hombre porque no puede cumplirla. Pero la ley de Cristo es, te perdono en mi sangre, te perdono por mi perfección, te perdono por mi santidad, te la doy a ti, es la ley. Y cuando uno tiene la ley de Cristo en su vida, sobrelleva a los demás, ¿verdad? Porque se considera a sí mismo uh, eh, susceptible en peligro de caer en los mismos errores o pecados que estamos señalando. Efesios 4 del 1 al 2 dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un llamado, sí, estamos llamados a buscar la mansedumbre, a vivir, dejarla que se vea, ¿verdad? Como un fruto, a exteriorizarla, ¿verdad? Pero también somos llamados, es un trabajo, una vocación, creciendo en esos regalos que Dios nos ha dado. Aquí, pues, estamos diciendo que mansedumbre es humildad. ¿Por qué entonces se dice aquí humildad y humildad o humildad y mansedumbre? Aquí la idea de la palabra humildad es el concepto que tenemos de nosotros mismos, es la estimación propia. Que tu estimación propia sea baja, dice el Señor, que entiendas de dónde te saqué, entiende cómo eras y cuánto te amé aún así. Y mansedumbre es la exteriorización, ¿verdad? El fruto de ese entendimiento, ¿verdad? Por lo que yo entiendo, quién soy yo, quién fui y quién soy en Cristo, ahora respondo con humildad y con dulzura a los demás.
Y aquí Colosenses nos dice que la mansedumbre es algo que, aunque fue regalado, que ya lo tenemos, es algo que tenemos que ponernos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, o sea, que se sienta en el estómago el no querer darle a la gente lo que se merece, hablando de el trato que se merecen. Hay gente que se merece que se lo trate mal, se merece que no se le dé ciertas cosas porque son malagradecidos, porque son rudos, se merecen eso, pero la misericordia es no darles lo que se merecen, es eh, considerarse uno como que está uno en el lugar de ellos, ¿verdad? Ponerse en el lugar de ellos. De benignidad, de humildad, aquí regresa la misma idea, nuestra propia estimación de uno y de mansedumbre. Son vestiduras que uno se tiene que poner. Dios nos ha regalado, antes estábamos desnudos, en delitos y pecados, muertos, miserables, pobres, pero el Señor nos da un closet lleno de vestidos de realeza, de ropa única, el ropaje de Jesús, ¿verdad? Su presencia en nosotros, pero tenemos que entender que estamos llamados a eso cada mañana, abrir el closet y decir, Señor, me he visto de tu presencia, ¿verdad? De mansedumbre, de humildad, de misericordia, de benignidad, que es esa ternura también y de paciencia. Así como tú eres, me he visto, ¿verdad? Porque me llamas a esto, porque esa es mi vocación, ese es mi trabajo, esa es mi pasión, se puede decir, en lugar de trabajo. Pues bien, vamos a terminar con dos versículos más, el tiempo se nos ha ido, dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Obviamente hay un contexto, ¿verdad? Y la idolatría, las pasiones desordenadas, la inmoralidad, hay que salir corriendo porque esas cosas se pegan y son difíciles de superar, ¿verdad? A veces la gente se cree muy fuerte y dice, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca, pero el consejo de Pablo a Timoteo es mejor corre, huye, sal corriendo cuando veas esas situaciones y al contrario, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Qué interesante, ¿no? A veces ponemos al amor allá arriba, la fe allá arriba, ¿verdad? A veces la paciencia, no tanto, pero más el amor y la justicia, pero la mansedumbre está a ese mismo nivel, la humildad, el concepto que uno tenga de uno mismo y el concepto que tenga uno de Dios para poder tratar eh, contrarrestar más bien aquí. Está hablando de dos posibilidades, o caes porque te quedaste parado donde estaba la tentación, o sales corriendo siguiendo lo que Dios te ofrece, ¿verdad? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Bien, el último es Tito 3, del 1 al 2. En todos estos versículos aparece la palabra anabaj, que hemos visto el concepto. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahí entra el concepto de saber la posición que uno tiene, ¿verdad? Mansedumbre lleva a obedecer, mansedumbre lleva a sujetarse. La mansedumbre es muy importante para las relaciones matrimoniales, las relaciones humanas, ¿verdad? Porque eh, respetamos el, el puesto del otro, ¿verdad? Reconocemos nuestro lugar, ¿verdad? Así que dice que estemos siempre dispuestos a toda buena obra. Obviamente, eh, ahí hay un asunto de aprender el lugar, es la idea. Aprende el lugar que debes de tener, ¿verdad? Que a nadie difamen, ¿verdad? Porque cuando uno no ocupa el lugar que Dios le pone, empieza a buscar y a enfocarse en los defectos de los demás. ¿Por qué yo no tengo ese puesto? ¿Por qué a mí no me dejan hacer esto?
y yo me merezco el otro, empieza la acusación, ¿verdad? Y el enfocarse en uno mismo. Por ejemplo, aquí dice que no sean pendencieros, ¿verdad? Peleoneros, andar buscando siempre querer que se haga las cosas como uno quiere, ¿verdad? El imponerse es la idea. No hay humildad, no hay el conceder a otros. Y eso habla del atacar a otros, ¿verdad? Ser pendencieros tiene la idea de andar haciendo problema, siempre está buscando pleito, quejándose de otros, estar argumentando, ¿verdad? Buscar conversaciones que molestan a los demás. Hay gente que le encanta hacer eso, es buscar temas que enojen a otros, ¿verdad? Por eso dice, eso no debemos de ser así, sino más bien mansos. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hablando de la dulzura, la amabilidad, más bien como esa calma, ser tranquilos, ¿verdad? No puede el creyente ser gente de, de pleito. Eso va en contra de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Él fue manso y humilde, guardó silencio, como dice, no abrió su boca para argumentar, para defenderse. Él podía, lo podía hacer, era inocente, tenía todo a su favor, pero Él nos da el ejemplo de ser manso y humilde y nos da ese regalo. Así que tenemos que disfrutarlo y usarlo ah, y mostrarlo a todos los que nos rodean. Bien, pues vamos a orar, hermanas, y a darle gracias al Señor por ese regalo que nos ha dado y bendecirlo y rogarle que nos ayude a encontrar ese regalo más en nuestras vidas cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia al otorgarnos, Señor, tu presencia en nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos que tú seas glorificándote en nuestro trato con otros, Señor, que tu mansedumbre sea vista y sea notoria a todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a vestirnos de ti, a buscar estos regalos, Señor, en nuestra vida, Señor, y huir de lo que el mundo y la cultura nos inculcan, de ser agresivos, de ser exigentes, de ser groseros, Señor, sino reflejar la vida y la luz de nuestro Señor. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Reconocemos que todo lo bueno viene de ti y que tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos un privilegio que es el alumbrar a nuestro Señor Jesús en todo momento. Llénanos de ti, Señor. Úsanos para tu gloria. Esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.